Siete, hijo de Adán y Eva, nació en un momento de profundo dolor y renovación. Vino al mundo como respuesta divina tras la tragedia entre sus hermanos Caín y Abel, trayendo consigo un significado especial, la esperanza de continuidad. En un mundo marcado por la corrupción y el distanciamiento de Dios, Seth se convirtió en la raíz de un linaje que mantendría viva la llama de la fe. Su historia, sencilla pero impactante, muestra cómo una vida de dedicación y perseverancia puede influir en generaciones, cambiando el curso de la humanidad y resaltando la esperanza de un futuro mejor. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. La historia de Seth comienza en un momento de profundo dolor y vacío para Adán y Eva. Después de la pérdida de Abel, asesinado a manos de su propio hermano Caín, su mundo parecía más oscuro. La tierra, que alguna vez estuvo marcada por la maldición del pecado, ahora cargaba con el peso de la violencia y la separación. Pero fue en este escenario de duelo donde surgió una nueva promesa. Cuando nació Seth, Eva no pudo contener su emoción. Dios me dio otro hijo en lugar de Abel, dijo, con la voz entrecortada por una mezcla de tristeza y esperanza. 7 vinieron al mundo como un regalo inesperado en medio de las sombras. Desde el principio había algo diferente en él. Mientras Caín simbolizaba la rebelión y la fuerza de quienes querían seguir su propio camino lejos de Dios, Seth parecía llevar la calma de un río que encuentra su curso de forma natural. Era como si el propio Creador le hubiera puesto una marca a propósito, algo que no se decía con palabras, sino que se sentía en cada gesto. Los primeros años de su vida no fueron fáciles. Seth creció escuchando historias sobre el Edén, un lugar que sus padres describían con nostalgia y arrepentimiento. Imaginé los árboles, los ríos y la vida que allí había florecido antes del error. Pero al mismo tiempo llevaba la carga de saber que nunca vería esa perfección con sus propios ojos. Aún así, no era un niño digno de lástima. Había una serenidad en él, como la de una semilla que sabe que con el tiempo florecerá. Y así pasó el tiempo, y Seth se convirtió en un hombre joven. Había algo diferente en sus pasos, como si caminara no solo para sí mismo, sino para los que vendrían después. Seth creció en un mundo marcado por las sombras, un mundo donde la tierra parecía suspirar de cansancio bajo el peso del pecado humano. Escuchaba de sus padres, en las noches silenciosas alrededor del fuego, acerca de los días en que la tierra era perfecta, cuando Dios caminaba con ellos en el jardín. Pero esos días ahora parecían recuerdos lejanos, casi historias de otro mundo. Lo que quedó fue una tierra dura, testaruda, que solo daba frutos con sudor y sacrificio. Y, sin embargo, Seth llevaba una calma casi inexplicable dentro de él, como si viera más allá de lo que sus ojos podían ver. Desde muy joven, Seth parecía diferente a los demás. Si bien muchos a su alrededor cedieron ante la dureza de la vida o se rebelaron silenciosamente contra la mano dura del destino, él se mantuvo concentrado. Su presencia era como una brisa tranquila en medio de una tormenta. No era un hombre de grandes palabras ni de gestos extravagantes, pero su mera existencia era un testimonio de que todavía había algo puro y digno en el mundo. Era como si, de alguna manera, entendiera que había un plan más grande, algo más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. El mundo alrededor de Seth continuó alejándose de Dios. Había violencia, avaricia y un vacío espiritual que parecía crecer con cada generación. Pero, en medio de este oscuro escenario, Seth no se desvió. Trabajó, cultivó la tierra, formó su familia. Su vida fue como una oración constante, un recordatorio de que todavía había quienes reconocían la mano del Creador en todo.
Y cuando nació su hijo, Enós, fue como si se hubiera reavivado una vieja llama. En los días de Enós, algo empezó a cambiar. Hasta entonces, el mundo parecía encaminarse en una dirección oscura, como un río que desemboca en un abismo sin fin. Pero poco a poco empezaron a surgir pequeños destellos de esperanza. Y estas chispas se originaron en la casa de Sete. Le había enseñado a su hijo todo lo que sabía sobre el Creador, sobre las promesas que Adán y Eva compartieron con lágrimas en los ojos. Enós escuchó atentamente, pero, a diferencia de sus antepasados, se sintió incómodo. Era como si algo dentro de él quisiera más que escuchar historias sobre Dios. Quería llamarlo por su nombre, buscarlo verdaderamente, y eso es lo que empezó a suceder. La gente que los rodeaba, al observar a Sete y su familia, notó algo diferente en ellos. Era como si llevaran una llama invisible, algo que brillaba incluso en la oscuridad que parecía engullir al mundo. Inspirados por esto, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. No fue solo un gesto simbólico, fue un grito del corazón, una búsqueda desesperada de conexión, de redención. Estas oraciones eran simples pero cargadas de significado. No pedían riquezas ni poder, pero clamaban por una presencia, por dirección en un mundo donde todo camino parecía conducir a la ruina. Sete observó todo esto con ojos serenos, pero por dentro sintió el peso de ese momento. Sabía que esto era más que palabras susurradas al viento. Era el comienzo de algo más grande, algo que quizás no vio llegar a completarse, pero que sabía que era esencial. Cuando miré a Enós, reconocí en él la fuerza de un río que, a pesar de encontrar piedras en el camino, siguió adelante labrando su curso. A medida que florecía el linaje de Set, llevando la llama de la adoración a Dios, comenzó a formarse un contraste en el mundo. Por un lado, estaban aquellos que invocaban el nombre del Señor, manteniendo viva la conexión con el Creador. Por otro, estaban los descendientes de Caín, que se entregaron a la violencia, al orgullo y a un insaciable deseo de poder. Era como si la tierra estuviera dividida, dos caminos que discurrían paralelos, pero cada vez más distantes entre sí. Sete, ya mayor, vio en sus descendientes la promesa de continuidad. Sabía que su linaje conllevaba algo especial, una responsabilidad que no se trataba solo de sobrevivir, sino de mantener viva la presencia de Dios en la tierra. Enós, su hijo, ya se destacó como un líder espiritual entre los hombres, alguien que no solo invocó al Señor, sino que inspiró a otros a hacer lo mismo. Y con el paso de los años, la descendencia de Set creció, dando origen a figuras como Kená, Malaleel y Jared. Cada uno de ellos parecía llevar consigo un pedazo de esa herencia, como si fueran hilos tejiendo un gran plan. Pero el mundo que nos rodeaba no era fácil. Los hijos de Caín construyeron ciudades y buscaron la gloria para sí mismos. Sus voces eran fuertes y sus acciones estaban marcadas por la ambición. Los descendientes de Set, por otra parte, eran como árboles plantados junto a aguas tranquilas, silenciosos pero firmes. Esta diferencia creció como una herida abierta, una tensión que parecía anunciar que algo más grande se avecinaba. Sete, ya con los días contados, contemplaba todo con una mezcla de paz y preocupación. Sabía que el futuro dependía de sus descendientes, de cómo continuarían llevando la antorcha de la fe en un mundo cada vez más oscuro. Sete vivieron una vida que, para muchos, parecería normal. No construyó ciudades como los descendientes de Caín, ni tampoco grandes hazañas que marcaron la historia de manera evidente. Pero hubo algo en su camino que resonó como un eco en el silencio: la fidelidad. Sete era como una estrella en el cielo nocturno, discreta pero constante, iluminando aunque sea sutilmente. Entendió que su misión no se trataba de grandes hazañas, sino de preparar el camino para los que vendrían después.
Con el paso de los años, la presencia de Set se convirtió casi en un símbolo para aquellos que todavía buscaban a Dios. Era un hombre de trabajo, cultivaba la tierra con paciencia y determinación. Su mirada, incluso envejecida, parecía transmitir una sabiduría que iba más allá de su edad. Había algo en él que inspiraba confianza, como si su mera existencia fuera un recordatorio de que Dios no se había olvidado de los hombres. No necesitaba palabras elocuentes. Su vida fue, en sí misma, un testimonio. Sin embargo, el mundo que rodeaba a Set siguió alejándose de la presencia divina. Los descendientes de Caín se volvieron cada vez más audaces en sus caminos torcidos, viviendo como si Dios fuera solo una sombra distante. 7 lo observaron con tristeza, pero también con la serenidad de quien sabe que todo está en manos del Creador. Creía profundamente que su linaje encierra la promesa de algo mayor, algo que tal vez no haya visto, pero que sabía que vendría. Y fue en medio de esta tensión que Sete vio surgir un nuevo vínculo en su descendencia. Uno de sus nietos empezó a destacar, no por su fuerza ni por sus logros, sino por algo aún más raro. Caminaba con Dios. Este hombre era Enoc, y su historia apenas comenzaba a escribirse, trayendo consigo un misterio que cambiaría todo lo que los hombres sabían sobre el Creador. El contraste entre el linaje de Set y el de Caín nunca fue más evidente que en los días de Enoc. Mientras los descendientes de Caín buscaban dejar su huella en la tierra a través de la construcción, la conquista y la violencia, Enoc caminaba a un ritmo completamente diferente. No se destacó por las grandes obras ni por la fuerza de sus manos, sino por lo que había en su corazón. Dijeron que su conexión con Dios era tan fuerte, tan íntima, que era como si pudiera escuchar al Creador mismo susurrar en el viento. Enoc era un hombre que parecía vivir entre dos mundos. Había algo en él que trascendía la dureza del suelo que pisaba, como si cada paso estuviera guiado por una presencia que nadie más podía ver. Caminó con Dios. Estas palabras, dichas por quienes lo conocieron, tuvieron un gran peso. No era solo una metáfora, sino una realidad visible. Su vida estuvo marcada por una serenidad y una fe que parecían desarmar incluso los corazones más endurecidos. Mientras que el linaje de Caín prosperó en lo que los hombres llamaban éxito, creando ciudades y acumulando riquezas, Enoc señaló algo más grande, algo invisible pero innegablemente real. Había una ironía en esto. Mientras muchos luchaban por construir monumentos que resistieran el paso del tiempo, el legado de Enoc fue silencioso pero eterno. Era como un pájaro que vuela hacia un horizonte lejano, llevando consigo la promesa de algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Pero no fue solo Enoc quien llamó la atención. El linaje de Set siguió creciendo, y con él el presagio de un evento que lo cambiaría todo. La tierra, ya cansada de la corrupción y maldad de los hombres, parecía murmurar, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Los días de Enos marcaron un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Hasta entonces, el culto al Creador había sido algo más reservado, transmitido discretamente, casi como una herencia silenciosa. Pero Enos, inspirado por el legado de Set y la presencia constante de su abuelo, decidió ir más allá. No se contentaba simplemente con continuar con la tradición. Quería que todos los que lo rodeaban reconocieran la grandeza de Dios. Fue durante su vida que la gente comenzó a invocar abiertamente el nombre del Señor, como un grito de esperanza en medio de un mundo que parecía cada vez más perdido. Este cambio no se produjo de la noche a la mañana. Enos era un hombre de palabras sencillas, pero de corazón ferviente. Caminó por los campos, habló con la gente y cada encuentro le pareció una oportunidad para reavivar la llama de la fe. Había algo en su voz, tal vez un eco lejano del propio Creador, que hacía que la gente se detuviera y escuchara.
Bajo su influencia, pequeños grupos comenzaron a reunirse, elevando sus voces en oración, como si intentaran romper el silencio entre el cielo y la tierra. Sin embargo, a medida que esta renovación espiritual cobró impulso, el mundo que los rodeaba continuó hundiéndose en la oscuridad. Los hijos de Caín, impulsados por su hambre de poder y gloria terrenal, ampliaron sus ciudades y su alcance. Entre ellos había orgullo y violencia, y sus obras parecían un intento de separarse definitivamente de Dios. Era un marcado contraste, como si el día y la noche coexistieran en la misma tierra. El linaje de Set creció, y cada generación trajo consigo el peso de una promesa y la responsabilidad de mantener viva la conexión con Dios. Y fue a lo largo de estas generaciones que comenzaron a surgir figuras notables, cada una de las cuales aportó un hilo para tejer la gran historia que se estaba escribiendo. Entre ellos estaban Kenan, Mahalaleel, Jared y por supuesto Enoc, quien caminó con Dios de una manera tan singular que su vida dio un giro inesperado. Pero esta línea no se quedó ahí. Era como un río que, aunque serpenteaba por un terreno difícil, seguía fluyendo implacablemente. Mientras tanto, el mundo que los rodeaba se hundió cada vez más en la corrupción. Las ciudades de los descendientes de Caín crecieron en tamaño y arrogancia. El orgullo era el idioma que hablaban y sus acciones reflejaban un corazón endurecido. Acumularon riquezas, pero no eran conscientes de la verdadera pobreza que llevaban dentro de sí. Era como si la tierra estuviera dividida en dos historias completamente diferentes, una que apuntaba hacia Dios y otra que huía de él. Fue en este escenario que apareció Noé, descendiente directo de Set, y su llegada fue como el amanecer de un día después de una larga y oscura noche. Incluso siendo joven, Noé ya se destacaba por su justicia. No siguió los caminos de corrupción que dominaban la tierra. Su corazón era puro y sus pasos estaban alineados con los preceptos del Creador. Había algo en él que te llamaba la atención, algo que no solo se aprendía, sino que parecía estar grabado en su esencia. Pero los días de Noé no serían fáciles. El mundo que lo rodeaba continuó deteriorándose rápidamente. La maldad de los hombres parecía no tener límites, e incluso la naturaleza parecía murmurar en lamentación. Noé estaba creciendo en un mundo que parecía encaminarse cada vez más hacia la ruina. El mal ya no era un rasgo ocasional, se había convertido en el ritmo de la vida cotidiana. Hombres y mujeres vivían para sí mismos, ignorando la presencia del Creador y siguiendo sus propios deseos. Era como si la tierra estuviera cansada, gimiendo bajo el peso de tanto pecado. Pero a pesar de todo, Noa siguió siendo diferente. No solo creía en Dios, vivió como si cada paso fuera una declaración de que el bien aún podía existir. Había algo especial en la historia de Noé, algo que parecía conectarse con el número que llevaba su antepasado 7, el símbolo de la perfección y el propósito divino. No era perfecto en el sentido humano, pero su vida estuvo marcada por un corazón alineado con el Creador. Un corazón que todavía escuchaba la voz de Dios en un mundo que había elegido ignorarla. La forma en que vivía Noé era casi un desafío silencioso para los hombres que lo rodeaban, un recordatorio de que había otra manera de caminar. Los días se volvieron cada vez más difíciles, mientras el mundo estaba inmerso en la violencia y el egoísmo. Las ciudades de los descendientes de Caín se expandieron y sus torres se elevaron hacia el cielo como símbolos de su propia arrogancia. Y en medio de este caos, Noé continuó con su vida, cultivando la tierra y cuidando de su familia. Lo hizo con una dedicación casi sagrada, como si supiera que su sencilla rutina tenía un propósito mayor. Mientras los hombres construían monumentos a sí mismos,
Algo más grande se estaba construyendo en el plano invisible del Creador. Noé, sin saber exactamente cómo, estaba en el centro de esta historia. Y fue en un día cualquiera, en el silencio de su caminar, que Dios le habló, revelándole un plan que no solo cambiaría su vida, sino todo el rumbo de la humanidad. Cuando Dios habló con Noé, no fue como un trueno que retumba en las montañas, ni una tormenta que espanta los cielos. Era una voz clara y serena, pero con un peso que hizo temblar el corazón de Noé. Escuchó el plan del Creador, un plan que parecía inimaginable. La tierra, corrompida por la maldad de los hombres, sería limpiada por un gran diluvio. Pero Dios, en su infinita misericordia, había elegido a Noé para preservar la vida y continuar su promesa. Era una misión gigantesca y Noé lo sabía. También sabía que no estaba solo. El arca, esta colosal estructura, comenzó a tomar forma bajo las manos callosas de Noé y su familia. Cada golpe de martillo, cada pieza de madera ensamblada era más que trabajo. Fue un acto de fe, una declaración silenciosa de obediencia en medio de un mundo que se burlaba de él. El sonido de la construcción resonó, pero no solo en el valle donde trabajaban. Pareció resonar en la eternidad, marcando el comienzo de algo que ninguno de los hombres que lo rodeaban podía entender. Mientras el arca iba tomando forma, Noé observó el mundo que lo rodeaba. Vio a los hombres reír, ignorar las advertencias y seguir construyendo sus propias vidas sin darse cuenta de lo que se avecinaba. Había una dolorosa ironía en esto. Mientras ellos construían sus ciudades y torres para que fueran eternas, Noé estaba construyendo algo que realmente llevaba la eternidad. Pero el legado de Noé no fue solo suyo. Él era la continuación de algo que comenzó mucho antes, allá por los días de Set. La fidelidad de Seth, transmitida de generación en generación, ahora culminó en un acto de obediencia que salvaría a la humanidad. Sete, que vivió una vida sencilla pero profunda, nunca hubiera imaginado el alcance de su linaje. Y así, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que la historia de Set no trataba de grandes hazañas ni de acontecimientos extraordinarios, sino de la fuerza que existe en la sencillez de una vida fiel. Siete vivieron en una época donde la tierra todavía mostraba las marcas de una antigua tragedia, donde la humanidad oscilaba entre la sombra de la perdición y la luz de la esperanza. Eligió ser puente entre estas dos realidades, caminando constantemente con Dios y transmitiendo esta misma fidelidad a su descendencia. El 7 nos enseña que no siempre es necesario construir grandes monumentos para dejar un legado. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es mantenernos firmes, incluso cuando el mundo que nos rodea se está desmoronando. Su vida fue como una semilla plantada en suelo difícil, pero que, con el tiempo, dio frutos que alimentaron a generaciones enteras. Él fue el comienzo de un linaje que llevaría la promesa de la redención, culminando en Noé y mucho más tarde en la venida del Salvador. Hay algo profundamente simbólico en la vida de Set. Nos recuerda que la verdadera grandeza radica en obedecer al Creador, incluso cuando otros eligen caminos diferentes. Su nombre, que significa designado o concedido, no era solo una marca personal, sino un presagio del papel que desempeñaría en la gran historia de la humanidad. Fue un recordatorio vivo de que Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera en tiempos de oscuridad. Las lecciones de Set son eternas. Hablan de la importancia de cultivar la fe, incluso cuando parece que todo lo que nos rodea está perdido. Nos enseñan que pequeños actos de fidelidad pueden tener un impacto mayor del que podemos imaginar, y sobre todo, nos muestran que, como 7, también podemos ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, contribuyendo a un plan divino que supera el tiempo y las generaciones. Si te gustó la historia de Set
hijo de Adán y Eva, y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.